Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de nosotros, fanáticos de las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo, ha generado muchísima intriga y conversación. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de un momento realmente impactante y emotivo, las lágrimas de Hande Erçel abriéndose en el programa de Kerem Bürsin en Milán. Sí, así como lo leen. Este evento ha dado mucho de qué hablar y hoy queremos desglosar qué fue lo que sucedió, por qué es tan significativo y qué implicaciones podría tener. Si aman el drama, las historias reales detrás de las cámaras y por supuesto, a estos dos íconos, quédense conmigo hasta el final porque este vídeo está cargado de emociones y revelaciones. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante y relevante del mundo del entretenimiento. Bueno, entremos de lleno en el meollo del asunto. Las imágenes y los fragmentos de este encuentro entre Hande y Kerem en Milán durante la Semana de la Moda han estado circulando por todas partes. Lo que originalmente se esperaba como un evento glamuroso y lleno de estilo, se transformó en un momento de vulnerabilidad y sinceridad pocas veces visto. Hablamos de Hande Erçel, una actriz que, aunque ha estado en el ojo público durante años, siempre ha mantenido una cierta reserva en cuanto a su vida personal y sus emociones más profundas. Por eso, verla llorar, y de una manera tan genuina, en un programa de entrevistas, y nada menos que frente a Kerem Bürsin, su expareja y con quien comparte una historia que ha cautivado a millones, ha sido un golpe de efecto que ha resonado mucho. ¿Qué desencadenó estas lágrimas? Según lo que se ha podido percibir y lo que se ha comentado, la conversación giró en torno a temas sensibles. Se rumorea que Kerem, conocido por su carisma y su capacidad para conectar con la gente, le planteó a Hande preguntas que la llevaron a reflexionar sobre su trayectoria, las presiones de la fama, las relaciones y quizás sobre los momentos difíciles que ha atravesado. No es un secreto que la vida de una celebridad está llena de altibajos, y las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa, también pueden ser un arma de doble filo, exponiendo a las figuras públicas a críticas constantes y a una presión mediática incesante. Es muy probable que Kerem, con su experiencia y empatía, haya sabido tocar las fibras correctas para que Hande se sintiera cómoda abriéndose. Uno de los puntos clave que se comenta es la forma en que ambos manejaron la situación. A pesar de la complejidad de su relación pasada, y del hecho de que ya no son pareja, hay un respeto mutuo y una conexión que trasciende lo sentimental. Ver a Kerem brindarle su apoyo, quizás con una mirada comprensiva, con una palabra de aliento, o simplemente permitiéndole ese espacio para expresar sus emociones sin juzgarla, es algo que ha tocado el corazón de muchos espectadores. Esto demuestra una madurez y una fortaleza en su vínculo, algo que para quienes siguieron su historia de amor, es conmovedor. Las lágrimas de Hande en este contexto no son un signo de debilidad, sino de valentía. Es un acto de desprendimiento, de mostrarse vulnerable ante el mundo, algo que en una era de perfección curada y vidas aparentemente impecables, es refrescante y humano. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos, con miedos, con alegrías y tristezas. Es un recordatorio de que la empatía y la comprensión son fundamentales, tanto en nuestras vidas como en la forma en que interactuamos con las figuras públicas. Pensemos en el impacto que esto puede tener. Para sus seguidores, estas lágrimas refuerzan el cariño y la admiración que sienten por ella. Les permite ver una faceta más real, más terrenal. Para los medios es sin duda un titular jugoso, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las celebridades. Y para Kerem, demuestra su habilidad para crear un ambiente de confianza y seguridad, lo cual es una cualidad muy valiosa. Además, este evento en Milán, un escenario tan icónico para la moda y el glamour, le da un toque aún más dramático y simbólico. Pasar de la pasarela y los flashes a un momento de introspección profunda, mientras el mundo observa, es una dualidad fascinante. Se habla de cómo la moda, aunque es un reflejo de la imagen, también puede ser un telón de fondo para explorar la autenticidad. Y en este caso, la autenticidad de Hande brilló con fuerza. Hay quienes especulan sobre si este momento podría significar algo para su relación. Si bien es tentador fantasear con un posible reencuentro, es importante recordar que lo que vimos fue un acto de conexión humana y de apoyo mutuo.
Las historias de amor en el mundo del espectáculo son complejas, y a menudo, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Lo que sí es claro es que la admiración y el respeto entre Hande y Kerem, como profesionales y como personas, siguen intactos y quizás fortalecidos después de este emotivo encuentro. También es importante mencionar el programa en sí. Kerem Bürsin, como presentador o entrevistador, demostró una gran sensibilidad. No se trataba de un interrogatorio, sino de un diálogo. La capacidad de hacer sentir cómoda a una persona para que se exprese libremente es un arte, y él pareció dominarlo a la perfección. Esto nos enseña sobre la importancia de crear espacios seguros para la conversación, para la honestidad, incluso cuando se trata de temas delicados. Para nosotros como espectadores, este tipo de momentos nos invitan a la reflexión. Nos preguntamos sobre nuestras propias vidas, sobre cómo manejamos nuestras emociones, sobre las personas que nos rodean y nos brindan apoyo. Ver a figuras públicas mostrando su lado vulnerable puede ser un recordatorio de que todos tenemos batallas internas, y que la conexión humana, el apoyo y la comprensión son universales. Ahora, si analizamos un poco más a fondo la figura de Hande Erçel, es una actriz que ha conquistado el corazón de audiencias en todo el mundo con su talento y su belleza. Ha interpretado personajes complejos y ha demostrado una gran versatilidad. Sin embargo, la fama conlleva una presión inmensa. Las expectativas, las críticas, la constante evaluación de cada paso que dan puede ser agotador. Y en un momento así, al verse conmovida hasta las lágrimas, no está haciendo más que validar esas experiencias. Este episodio en Milán, para mí, se convierte en un símbolo de autenticidad en un mundo a menudo superficial. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en ocultar las emociones, sino en la capacidad de sentirlas, de expresarlas y de recibir apoyo. Y ver a Hande y Kerem compartir este momento, a pesar de su pasado, es una lección de humanidad. En resumen, lo que vivimos fue un momento de profunda sinceridad y vulnerabilidad por parte de Hande Erçel en el programa de Kerem Bürsin en Milán. Presenciamos cómo ante preguntas sensibles y en un ambiente de confianza, la actriz se conmovió hasta las lágrimas, mostrando una faceta humana y real que ha resonado con fuerza en el público. Este evento subraya la valentía de mostrarse vulnerable, la importancia del apoyo mutuo y la compleja realidad detrás de la fama. Fue un testimonio de respeto y conexión entre dos personas que comparten una historia, y que a pesar de los altibajos, han sabido cultivar un vínculo de admiración y comprensión. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y de esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les sorprendieron las lágrimas de Hande? ¿Creen que fue un gesto de valentía o de debilidad? ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué les genera este tipo de contenido. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y enriquecedor. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o si simplemente quieren apoyar nuestro trabajo, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, o con cualquiera a quien crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.